Bienvenidos a Medio Ambiente. Yo soy María Clara Calle. Una de cada 10 personas padeció hambre en todo el mundo en 2021. Así lo revela el más reciente informe sobre seguridad alimentaria de la Organización de la ONU para Alimentación y Agricultura, o la FAO por sus siglas en inglés. Su cálculo es que 828 millones de personas enfrentaron hambre. Y ese número aumentó durante la pandemia, pues es 150 millones de personas más que las que se reportaron en 2019 y 46 millones más que las de 2020. Primero, una aclaración. Cuando la FAO habla de seguridad alimentaria, no solo se trata de que las personas tengan comida, sino que estos alimentos sean nutritivos y que se puedan conseguir de manera constante. Pero esto es cada vez más difícil de lograr. La FAO se lo atribuye a la combinación de la crisis climática, conflictos como la guerra en Ucrania y contracciones económicas que empeoraron luego de la pandemia de COVID-19. El resultado es que una tercera parte de la población mundial enfrenta una inseguridad alimentaria moderada, es decir, que sus alimentos no son los adecuados para una buena nutrición o se saltan algunas comidas, mientras que esa inseguridad es grave para 923 millones de personas, lo que implica que pasan un día entero o más sin comer. Durante la pandemia, la inseguridad alimentaria aumentó en todas las regiones, menos en Asia, mientras que en África y en América Latina y el Caribe alcanzó porcentajes que no se veían desde 2014, cuando la FAO comenzó a hacer la escala. Y es que el 57,9% de quienes viven en África están en un riesgo grave o moderado de inseguridad alimentaria. Y para los latinoamericanos ese porcentaje es del 40,6%. Y no solo la pandemia es la responsable. Los expertos del IPCC, que le pasan reportes a la ONU sobre la crisis climática, ya habían dicho que los climas extremos afectan el acceso a los alimentos. Por ejemplo, las sequías tan prolongadas están dañando las cosechas africanas y las de regiones de alta montaña en Asia y en América del Sur. Ese calor también está haciendo que las frutas y las verduras sean de menor calidad. Del otro lado, las inundaciones están haciendo perder cultivos enteros. En suma, estos cambios estacionales afectan los periodos para sembrar y cosechar. Y según la FAO, los más afectados son los pequeños productores rurales. A su vez, la industria de alimentos es una gran responsable del calentamiento global, al producir entre el 21 y el 37% de los gases de efecto invernadero, según el IPCC. La seguridad alimentaria es aún más vulnerable con la guerra en Ucrania, ya que este país y Rusia exportan el 30% de los cereales que se producen en todo el mundo. Además, los rusos son los principales exportadores de fertilizantes que se necesitan en la agricultura. El resultado de los 3 agravantes de los que habla la FAO es que hay al menos 45 países que están altamente expuestos a una crisis alimentaria, según Boston Consulting Group. Estos territorios suelen depender en gran medida de las importaciones, tienen altos niveles de pobreza extrema y enfrentan difíciles riesgos climáticos. Como lo veíamos, hay varios países latinoamericanos que enfrentan una alta inseguridad alimentaria. A principios de este año, la FAO advirtió que la hambruna crecería en Honduras, Haití y Colombia. Y el balance ha empeorado con la guerra y con la inflación. Un reporte de la ONG Acción contra el Hambre señala que el 85% de los hondureños viven en zonas de preocupación alta o muy alta de inseguridad alimentaria. Y en Colombia ha aumentado la pobreza, con la subida de casi un 40% del precio de los alimentos y de un 43% de los productos agropecuarios importados. Conversamos con Marta Isabel Cambas, coordinadora regional Caribe de Acción contra el Hambre. Ella nos explicó cómo la crisis climática impacta a los cultivos de la región. Claro que sí, mira, yo quiero comentarte, por ejemplo, en Colombia, la zona norte del país, específicamente lo que es la zona de La Guajira, una de las situaciones más complejas que se vive es el tema de la sequía, donde no es desconocido que este sistema hace que no se tengan las condiciones adecuadas para generar todos los tipos de alimentos necesarios para una buena dieta nutricional. Por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de Centroamérica, donde también encontramos en una parte la sequía y en otra parte la lluvia, donde estos dos picos hacen que en una parte no se den los elementos necesarios para poder. ¿Qué se hace en este caso? Se hacen diferentes sistemas alternativos donde se pueda generar este tipo de alimentos en otro tipo de forma para que no afecten este tipo climático.
Pero también hay soluciones, como invertir en alimentos más saludables. Hoy productos como el azúcar, las carnes y los cereales son los más financiados, a pesar de que son los que más emisiones de carbono emiten. Por eso la FAO plantea destinar más recursos a cultivos de frutas y verduras, cuyas siembras aumentan la biodiversidad, aunque el organismo rechaza la dependencia de los fertilizantes. La FAO también habla de respaldar a los pequeños productores, quienes solo reciben alrededor del 1,7% del financiamiento climático. Por su parte, Marta Isabel nos habló de algunos sistemas alternos que implementan en lugares como Colombia, Centroamérica o Haití. Por ejemplo, hay diferentes alternativas técnicas que precisamente como organización estamos buscando alternativas con la población, por ejemplo, lo que son sistemas de cultivo donde se puedan hacer, por ejemplo, con lo que llamamos normalmente siembras no en suelo, sino en una serie como de mesas alternas para que el agua en caso de lluvia no pueda tocar y podamos generar un tipo de abono en este para poder hacer el crecimiento. O también en temas de sequía poder generar diferentes alternativas alrededor de árboles que puedan generar las condiciones climáticas para poder tener ciertos alimentos indispensables en la dieta familiar. Y con estas soluciones terminamos nuestra crónica ambiental. Vean este y todos nuestros episodios en france24.com.